¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine, son las 4 y 5 y como cada tarde les invito a que pasemos las 2 próximas horas juntos. En ellas vamos a hablar, por ejemplo, de cocinas, que no de cocina, y en unos minutos entenderán a qué me refiero. Pero además también vamos a hablar de libros, y es que es martes y como cada martes estará aquí en plató con nosotros nuestro experto en libros, Pepe. Eso será en unos minutos porque antes, como siempre, tenemos que comenzar repasando las noticias más importantes que nos deja la jornada de hoy. En plena segunda ola de la pandemia, la cifra de fallecidos por COVID en la provincia asciende a 12 en los primeros 8 días de este mes. La Junta agrupa en esta estadística los decesos en el hospital, residencias y en domicilios, contabilizándolo por zonas básicas de salud. El peor día fue el 6 de noviembre, con 3 fallecidos. También hubo 3 el día 3. Por zonas básicas de salud, en la de Riaza se han registrado 4 fallecidos este mes, un tercio de los decesos de noviembre. Peor fue la cifra de octubre, con hasta 39 fallecidos por COVID. Desde marzo, la estadística en su conjunto cifra en 690 los muertos en esta pandemia hasta el 8 de noviembre. Los peores datos se dieron en abril, con hasta 357 fallecimientos. La cifra podría ser superior porque no en todos los casos se certifica el fallecimiento como COVID y se baraja como causa otra patología derivada de los efectos que tiene esta enfermedad. De los casi 6,3 millones de euros que se incorporan a los presupuestos, 1,7 se destinará a ayudas al tejido económico, a la vivienda y de emergencia social, por un lado, y a cubrir los sobrecostes generados por la COVID en el transporte urbano o la limpieza de colegios. Otros 2 millones serán para redes de agua, alumbrado público, polígonos y asfaltado. A mejorar los espacios urbanos, los que son de todos, las vías públicas, los parques y jardines, a mejorar las infraestructuras que dan servicio y que utilizan los ciudadanos. Tienen un claro componente social y medioambiental y ponen a los barrios en el eje central. Sin duda van a tener un efecto dinamizador de nuestra economía que en el momento siempre hubiera sido muy útil, pero en los tiempos que estamos viviendo es imprescindible. Se destinan 400.000 euros a la creación de un carril bici, 235.000 al acondicionamiento de la cárcel, 174.000 a la avenida del Padre Claret y 106.000 a la ampliación de San Gabriel. Hay que recordar que es un dinero de todos los segovianos y las segovianas que nos tenían bloqueados por una ley injusta, que es la ley Montoro, que asfixiaba a las administraciones locales, ¿no? La lista de proyectos incluye peticiones de Podemos, con quien se continúa la negociación de presupuestos. El martes 17, en pleno extraordinario, se aprobará la modificación presupuestaria para unos proyectos que deben ejecutarse a lo largo de 2021. Mañana comienza un exigente calendario en la Liga Asobal para Balonmano Nava, con 6 partidos en apenas 15 días. Y tenemos toda la plantilla, toda la directiva y por supuesto los socios tienen muchísimas ganas de ver al equipo, que nos viene un calendario ahora muy apretado, pero con muchos partidos en casa que podemos disfrutar aunque sea por televisión. El club ha realizado un importante esfuerzo para que los encuentros en Nava de la Asunción puedan verse a través de la 8 Segovia. Y bueno, pues es un espaldarazo a que al menos el balonmano se pueda ver, que es para lo que nace. Un deporte de competición nace para que sea visto, porque si no, al final tú y yo hacemos deporte y jugamos a pádel o a frontenis o tal, no, pero eso es pasar el rato. Pero cuando hay deporte de competición necesita público y patrocinadores. La pandemia está afectando notablemente a la economía de los clubes. En el caso de Balonmano Nava, pierde cada partido 2.000 euros. Ha bajado de 1.000 a 740 el número de socios y ya lleva gastados 15.000 euros en TES. Bueno, la federación nos ha avanzado que a partir de diciembre podemos incluso empezar a competir. La Junta de Castilla y León nos permite entrenar ya en grupos pequeños. Ahora nos falta tomar la decisión nosotros, ¿no? Empezar a entrenar, pues es muy probable que empecemos a entrenar. Mañana visita Nava de la Asunción Balonmano Cuenca. Es un equipazo y es uno de los que en principio tendría que ir a Nava a ganar. Pero claro, ya vamos a intentar nosotros que sea Nava el que gane en nuestra cancha. Tienen que quedarse todos los puntos todos los días. El encuentro podrá seguirse en directo a partir de las 8:30 de la tarde en la 8 Segovia.
Euromaster La Unión. Expertos en neumáticos y mecánica rápida. Mantenimiento integral del vehículo. Revisión oficial, autodiagnosis, pre-ITV, alineaciones, mecánica en general. Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad. La seguridad que necesitas. Consigue hasta 60 euros en regalos por la compra de neumáticos Michelin para turismo sub y 4x4. Euromaster La Unión, en manos de expertos. Y ahora vamos a hablar de empleo, porque conocen Segovia Empleo, es el portal virtual de la Fundación Caja Rural que pone en contacto a empresas que ofertan puestos de trabajo con personas que precisamente buscan esos puestos de trabajo. Pues bien, a continuación les ofrecemos las ofertas para esta semana. Servipollo selecciona dependiente de tienda de alimentación. Se valora experiencia en pollería. Semen Cardona necesita una persona para incorporación inmediata a su centro de inseminación CINA. La Dirección Provincial de Educación de Segovia necesita docente para Instituto Público en Segovia Capital. La Junta de Castilla y León, Consejería de Sanidad, convoca interinidad de médico en el Servicio Territorial de Sanidad de Segovia. Maquinaria Calderón precisa incorporar a su centro de trabajo en Segovia un oficial mecánico de maquinaria agrícola y obra pública. Empresa Hortícola de Carbonero el Mayor busca un técnico en calidad alimentaria. El Ayuntamiento de Segovia convoca 7 plazas de policía local. Estas son las ofertas de esta semana del boletín segoviaempleo.com. Y ahora les propongo viajar hasta el Archivo Histórico Provincial, porque allí su directora ya nos está esperando para descubrirnos el tesoro oculto del próximo mes. Bienvenidos de nuevo al Archivo Histórico Provincial de Segovia. Hoy, como muchos martes desde hace ya casi 5 años, pues vamos a presentar otros documentos del archivo. Esta vez se trata de documentación muy contemporánea y que además tiene muchísimo reflejo en el día a día de cuando uno se pasea por la calle. Y es la documentación que procede de la delegación de Segovia del Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos es una institución que se funda en 1932 y Segovia pasa a depender del Colegio de Arquitectos de Madrid y se crea una delegación aquí en Segovia. Estuvo funcionando así durante muchísimos años hasta que en el año 82, con el proceso autonómico, se deciden crear 2 colegios de arquitectos en Castilla y León, y Segovia queda asumida en la demarcación del Colegio de Arquitectos de Castilla y León. El problema es que de facto esta separación no se produce hasta 10 años después, con lo cual todos los proyectos que se conservan en el Archivo Histórico Provincial del Colegio de Arquitectos siguen perteneciendo al Colegio de Arquitectos de Madrid. El tema es que normalmente cuando hablamos del Colegio de Arquitectos pensamos siempre en edificios y en edificios construidos. Y muchas veces no nos damos cuenta que la mayor parte de la arquitectura de la que conservamos proyectos nunca llegó a construirse. Y es el caso, por ejemplo, de este proyecto. Este proyecto corresponde a un derribo aquí en Segovia que no se llegó a realizar. ¿Por qué sabemos que no se llegó a realizar? Porque le falta la certificación final de obra. Cuando alguien ejecuta una obra, primero presenta el proyecto y cuando la termina presenta la certificación de que todo se ha hecho de acuerdo al proyecto. En este caso, el proyecto se plantea el derribo, se proyecta todo el proceso de demolición, cómo se va a ir haciendo, cómo va, para luego plantear un proyecto posterior. El derribo no se llegó a hacer, con lo cual en aquel momento la casa ya no existe, pero porque se hizo otro proyecto de derribo y otro proyecto actual posterior, pero nunca llegó a derribarse en ese momento. Entonces, ¿por qué lo sabemos? Porque no tenemos la certificación. Con lo cual, digamos que es lo que podríamos llamar arquitectura soñada, algo que se pensó hacer pero que nunca llegó a la realidad, y que sí sabemos que se pensó hacer simplemente por este documento. Hablamos muchas veces también dentro de los proyectos, aquí en este caso procedentes de la delegación del Colegio de Arquitectos, de edificios. Sin embargo, en este caso no se trata de un edificio, se trata de la pavimentación de las calles de la granja. Entonces, es otro proyecto. Este sí se ejecuta, pero el ayuntamiento nunca se autocertifica a sí mismo. Entonces, presenta el proyecto para que se lo vise el colegio,
pero no presenta la certificación. Da por hecho que como el ayuntamiento es quien tiene que emitir la certificación, él mismo se autocertifica. Y en el caso, en este último, que además es una entidad bancaria, o sea que no solo son edificios, sino también locales, sectores concretos de la ciudad, en la cual se remodela una entidad bancaria. Dentro de los planos aparecen los distintos documentos de cómo va a ser esto. O sea, estos son, por ejemplo, el suministro eléctrico, suministro de instalaciones de ordenadores y el aspecto que tomaría el edificio una vez terminado. Pero en este caso sí sabemos que se ejecuta, y sabemos que se ejecuta porque unos meses después de presentar el proyecto en el Colegio de Arquitectos certifican que la obra se ha hecho correctamente. Entonces podemos decir que el colegio, la demarcación no solo certificaba edificios, certificaba obras de muchos tipos: derribos, construcciones, edificios enteros, remodelación de otros y, sobre todo, que conserva toda esa documentación de lo que nunca se llegó a hacer, que es quizá lo más interesante, porque podíamos pensar cómo hubiera sido, soñar cómo hubiera podido ser una calle, un espacio urbano dentro de las ciudades o los pueblos de la provincia que realmente nunca cambiaran de aspecto. En otros casos lo que nos sirven es para saber, por ejemplo, el expediente de derribo, para saber cómo era antes de que el edificio antiguo desapareciera. Con lo cual también es una fuente muy interesante para el estudio del urbanismo, de los estilos arquitectónicos, de las costumbres propias de la gente a la hora de ver. Una de las cosas, por ejemplo, que sorprende es que a medida que vas aumentando los años, van aumentando los cuartos de baño. De forma que la gente ahora pide más cuartos de baño que hace unos años. En el caso de la oficina bancaria, lo que sorprende ya es que en el plano de instalaciones dan muchísima importancia a todo lo que es la conexión informática, que unos años antes esto no hubiera aparecido en un proyecto. El grupo Kuchenhaus International es una firma vallisoletana que nació hace 11 años en plena crisis económica. Ahora mismo también nos encontramos en otra crisis, pero no dejan de expandirse y parece que sus fronteras no tienen límites. Para hablar de esa expansión, para saber cómo se siguen reinventando y haciéndose que precisamente esas fronteras no tengan límites, estamos con su gerente, con César Losada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto, muchas gracias. ¿Dónde está precisamente ese secreto para que en plena crisis, ya lo hicisteis hace 11 años, más de una década, os conseguisteis expandir y ahora en otra crisis no tenéis fin, no tenéis fondo? Y que sea así. Bueno, pues la verdad es que el éxito quizás viene de una de las fórmulas de nuestra metodología de trabajo, ¿no? Yo podría decirte que sería la escucha. Intentamos, cuando creamos el negocio, hacer un modelo de negocio que fuera bastante diferencial. Entonces, cuando empezamos a trabajar en el modelo de Kuchenhaus, nos vino una crisis tremenda. O sea, empezamos con toda la inversión y empezó la crisis del ladrillo, acuérdate, y claro, pues éramos unos locos, ¿no? Porque todo el mundo con el que hablábamos decíamos, vamos a montar una tienda de cocinas, y nos decía, pero si no se venden casas, no se venden cocinas, ¿no? Pero nosotros lo teníamos muy claro. Nosotros, cuando montamos el negocio, queríamos hacer una fórmula que realmente fuera diferencial, ¿no? Y que no estuviese tanto basado en conceptos de productos, sino que estuviese más basado en conceptos de valor, en conceptos que no se pueden coger, ¿no? Y ese un poco ha sido todo nuestro know-how, con el que hemos creado una fórmula de trabajo bastante diferenciada a lo que es tradicionalmente una empresa, ¿no? Y eso, quizás también por la situación de la crisis que nos vino, más lo que nosotros queríamos hacer como negocio, pues hizo que fuésemos afrontando la crisis poquito a poco, y con el resumen que te he dicho al principio, la fórmula de escuchar, ¿no? Hemos intentado adaptar las fórmulas tanto de las relaciones como de la venta, llevarlas al negocio. Y escuchar las crisis, escuchar al consumidor, escuchar a los empresarios, y con esa escucha activa poder adaptarte, y si en un momento dado hay que dedicarse más a la rentabilidad, pues apoyarles en ese apartado. Si hay que escuchar más y ayudarles más con el tema de producto y compras, escucharles y adaptarse en ese lado, o escucharles y adaptarse en marketing, ¿no? Y esa es la goma Kuchenhaus, que nuestro modelo se va adaptando en función de las circunstancias y del empresario, ¿verdad? Un modelo que ha conseguido tiendas, no solamente en España, también en Portugal, en Latinoamérica, y que ahora de nuevo volvéis aquí a Castilla y León. Así es.
además con mucha fuerza y muchas ganas, porque da mucha rabia, ¿no? Mucha rabia cuando empiezas y quieres que tu zona de inicio de negocio pues ser la casa de trabajo, pues tuvimos que salir, ¿no? Tuvimos que buscar las oportunidades de dónde van estos locos en plena crisis a montar tiendas de cocinas, ¿no? Y éramos muy conscientes. Entonces lo que hicimos fue irnos a todas esas zonas, provincias, Madrid, Barcelona, e incluso Portugal, que estamos muy presentes en Portugal ahora, pero nos íbamos allí donde había una oportunidad de que alguien escuchase una idea innovadora, ¿no? Que claro, es muy difícil hablar de negocio cuando la gente tiene problemas, ¿no? Y claro, si hacemos un trabajo y escuchamos y les ponemos encima de la mesa rentabilidad y formas distintas, la gente se distrae, confía y la fórmula funciona, ¿no? Porque al final se trata de demostrar. Vamos a comenzar a poner un poquito a prueba. ¿Y por qué una tienda de cocinas de Castilla y León debería apostar por vuestra firma? Bueno, muy sencillo, porque yo creo que perdón, en Castilla y León hay un tejido empresarial muy importante, pero creo que tenemos todavía complejo, no nos lo creemos, ¿no? Y nuestra fórmula, como se adapta perfectamente a cualquiera profesional del sector, pues deberían de por lo menos escucharnos, ¿no? Porque el día tiene 8 horas y los empresarios están como muy acostumbrados a trabajar en su zona de trabajo, de confort, y con nuestra colaboración somos capaces de ayudarles a optimizar su tiempo, de hacerles mucho más rentable y ayudarles en esas partes donde ellos necesitan, ¿no? Esa es la forma, y este es el éxito. Es decir, si por ejemplo un empresario de toda la vida requiere tener una mejor calidad de producto, pues le podemos apoyar con un producto como el nuestro, ¿no? Que requiere una inversión en marketing y no sabe cómo acometerla, pues la apoyamos con marketing, en formación, en ventas. Entonces yo creo que somos una compañía que nos acoplamos muy bien a las costumbres de los empresarios actuales, que les ayudamos a reducir su tiempo de trabajo y lógicamente a tener más inversión y más rentabilidad, que es de lo que se trata, ¿no? Y si hablamos de productos, uno de vuestros productos estrella es precisamente la cocina alemana. Así es, nuestra cocina querida alemana, ¿no? Nosotros cuando iniciamos el negocio teníamos muy claro que con nuestra fórmula teníamos que ser diferentes. Y entonces pensamos, ¿qué es lo que hacemos normalmente cuando montamos un negocio? Pues nos dedicamos a hablar de producto, a pensar en el producto, en la calidad, en el seguimiento, ¿no? Entonces dijimos, tenemos que pensar algo que el producto nos ahorre tiempo. Y entonces decidimos trabajar con el Made in Germany, que tanto vende, ¿no? Y entonces decidimos que si trabajamos con Made in Germany o con una calidad alemana, el producto por sí solo ya hablaría. Entonces nosotros podríamos dedicar el tiempo a ayudar a nuestros empresarios y colaboradores a vender, a formarse y dar por obvio que el producto ya es bueno, es suficientemente bueno y el cliente lo entiende, ¿no? Y ya dedicamos el tiempo a lo que es meramente productivo. Otra de vuestras propuestas, la cocina ecológica, ¿qué es exactamente? Es otro granito de lo que forma el know-how de Küchenhaus, ¿no? Que es siempre estar innovando, metiendo fórmulas nuevas para poder amoldarnos, ¿no? Y lógicamente el producto alemán de siempre de por sí ya es ecológico, ¿no? La fabricación alemana cumple con muchas normas de fabricación y de sostenibilidad medioambiental. Entonces, nosotros queríamos dar un pasito más allá. Paseas por las tiendas y hablas de ecología, de productos bio, y decíamos, ¿por qué nosotros no podemos dar ese pasito? No solamente en que, sí, cuando fabricamos una cocina, toda la fabricación alemana nos fabrica una cocina y sabemos que están plantando un árbol, ¿vale?, para sustituir esa materia prima, ¿no? Entonces, bueno, es un bosque sostenible, ¿no? Pero queríamos ir más allá. Y entonces decidimos que tendríamos que también compararlo con el mercado de la alimentación o de otros mercados que se asumen más como ecológicos, ¿no? Y dijimos, ¿por qué no generamos un tablero con el que se forman los muebles, las cocinas, que sea ecológico? Y entonces estuvimos trabajando en una fábrica y construimos un tablero que en vez de utilizar virutas de madera prensada, pues utiliza plantas de crecimiento rápido. Pues como por ejemplo el maíz o las gramíneas, ¿no? Entonces, con esas plantas de crecimiento rápido lo que hacemos es el mismo tablero, pero con una ventaja, y es que es 100% biodegradable, ecológico, ¿no? Y biodegradable. Y también reducimos su peso. Al reducir el peso del tablero ya reducimos también los costes logísticos, es decir, cuesta bastante menos transportar esa materia prima, por lo tanto ahorramos en combustible. Y si también trabajamos ese tipo de madera y es más cómoda y es más práctica a la hora de trabajar en el medio ambiente, pues considerábamos que también teníamos que aportar ese granito de arena a la parte de la ecología, ¿no? Y le pusimos el nombre de Decolaec. Se reducen muchas cosas mirando al medio ambiente, pero la calidad de la cocina, ¿se reduce o no se reduce? No, para nada, todo lo contrario. Es decir, a nivel de calidad, bueno, la palabra calidad es un concepto muy relativo a la usabilidad de cada uno, ¿no? Para ti calidad es de una manera, para mí calidad es de otra, ¿no?
Si te pongo un ejemplo de una mesa, para muchos consumidores la calidad de una mesa es que si yo después de un X días me apoyo en esa mesa, se mueve, ¿no? Y dicen, ¡buah, qué mala es!, ¿no? Entonces el concepto calidad es relativo. Te pongo otro ejemplo. Nosotros tenemos unas guías, por ejemplo, para nuestros vestidores, que están hechas con unas guías de un material excepcional, igual que las de la competencia, vamos a decir, ¿no? Pero para nosotros calidad sería tener un aporte de que esa guía, por ejemplo, cuando llega a la casa del cliente y tiene un autoajuste y se autonivela con el nivel del suelo, aunque tenga diferencias del suelo, esa guía se autonivela. Para nosotros no es la calidad como está hecha en sí la guía, sino el que el instalador termina pronto, que el cliente ve que su puerta ya abre y cierra como el primer día, aunque el suelo esté desnivelado. Entonces, el concepto de calidad es muy relativo, pero volviendo a la pregunta, sí, son igual de buenas, incluso más. ¿Este tipo de producto tiene un hueco en el mercado, tiene cabida en el mercado actual? Tiene mucha cabida. Nosotros llevamos muchos años con el concepto de Kitchen House, que son cocinas ecológicas, que pues cada cocina que fabricamos plantamos un árbol, pero eso está como muy estandarizado, ¿no? Y nosotros lo que hemos visto es que cada vez sí que hay más clientes que quieren también muebles que tengan no solamente una reposición medioambiental, sino también que estén construidos y que estén acorde a una serie de normativas de fabricación, ¿no? Y de hecho, uno de nuestros próximos Kitchen House ha venido hacia nosotros porque quiere montar una tienda con nosotros porque trabajamos este tipo de producto. Por lo tanto, hay cabida tanto en clientes que lo demandan y empresarios que nos piden montar la tienda gracias a ese tipo de productos. Por lo tanto, sí. Porque, César, ¿cómo se encuentra actualmente este sector, el sector de los muebles de cocina en Castilla y León, en nuestra comunidad? En nuestra comunidad, bueno, se encuentra bien, pero quiero decir que están como trabajando siempre con las mismas filosofías, ¿no?, de negocio, y nosotros queremos apostar y dar un salto cuantitativo y ser un poco pioneros en nuestra tierra y que también tengan otro tipo de negocios y otro tipo de maneras de trabajar los negocios para dar un empujón a nuestra tierra, ¿no?, y que tengan pues más tiempo libre y más rentabilidad, de lo que se trata, ¿no?, cuando montas una empresa, ¿no? Decíamos que comenzasteis hace 11 años en plena crisis económica, ahora nos encontramos en una crisis sanitaria que todo hace indicar que nos conduce a otra crisis económica. ¿Cómo puede llegar a afectar negativamente, no sé, esta crisis a la empresa, a la firma? Bueno, nosotros cuando vino la primera pandemia estuvimos, lógicamente, en una de nuestras visiones del negocio, que es apoyarnos y estar con nuestro equipo, ¿no? Y estuvimos trabajando con ellos en darles ánimos, sobre todo, ¿no? En que era un momento en el que había un parón de hacer y hacer como la reforma de la casa, pero la reforma del negocio. Son buenos momentos para hacer cambios, ¿no? Y en vez de quejarse y quedarse quieto, es momento de pegar otro salto hacia adelante, ¿no? Y tuvieron muy buena respuesta casi todos los socios. De hecho, ahora están muy bien, están trabajando, porque yo creo que el hecho de que la gente se haya quedado en casa está invirtiendo en las casas. No nos podemos quejar a nivel de inversión, pero queremos seguir haciendo cosas y adaptarnos y prepararnos, ¿no? Y tenemos cosas muy interesantes. ¿Y qué mensaje podemos mandar a todos aquellos profesionales de las tiendas de muebles que nos están viendo en este momento para que confíen en esta firma? Pues bueno, que primero que nos escuchen, ¿no? Igual que nosotros escuchamos, que nos escuchen, porque nosotros es un modelo de negocio nada agresivo, es súper colaborativo. Nuestra filosofía es basada como en las relaciones personales. No tenemos un contrato porque no queremos tener la gente cautiva, sino que prueben y que se vaya trabajando con el día a día, con los hechos, que vean que somos importantes para su negocio, que vamos a trabajar la rentabilidad, la formación u otros ámbitos que ellos no están acostumbrados por el día a día, y que van a ver resultados porque nuestro compromiso es que lo vean y es nuestra garantía de éxito, ¿no? Pues César, nosotros te hemos escuchado, muchísimas gracias, nos has convencido. Genial. Gracias por esa forma de trabajar y sobre todo por estar aquí con nosotros esta tarde. A vosotros, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nosotros ahora nos vamos a ir a un spot publicitario, pero enseguida seguimos aquí en 8 Magazine. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet.
Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Superar el cáncer después del cáncer es el trabajo del psicólogo Antolín Yagüe y precisamente estamos con él pues, para desgranar un poquito este trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues este trabajo que estamos presentando en este momento tiene que ver con una dedicación de más de 20 años en el ámbito de aquellas personas que han padecido cáncer y que lo han superado esa forma tumoral del cáncer. Hoy en España tenemos más de 10 millones de personas que afortunadamente lo han superado. Y de este porcentaje tan elevado, hay un porcentaje también muy alto que el cáncer, una vez que lo han superado en su forma tumoral, el cáncer se les instala en el pensamiento en forma de miedo, en forma de angustia, en forma de temor, pero sobre todo ese temor, esa creencia a que pueda volver. Es en ese sentido donde este libro va dirigido a estas personas para dotarles de las herramientas necesarias para que puedan establecer un autocontrol sobre esa situación emocionalmente traumática que están viviendo. De ahí el título del libro, Superar el cáncer después del cáncer. Un libro basado en un método. ¿En qué consiste este? Es el método My System, o todo método hay que denominarlo de alguna manera. En este caso estoy utilizando, lo siento decir así, estoy utilizando un término en inglés, My System, pero es sistema de la mente. Es un proyecto también ambicioso que pretende salir fuera y lógicamente había que concebirlo de esta manera. El método My System consta de 3 fases en la que, en primer lugar, una fase previa que lo que te permite esta fase es saber quién eres tú psicológicamente delante de la realidad que estás viviendo. Después de esta fase, saber quién eres, que te queda grabado en unos gráficos donde ves cómo te encuentras en la relación personal contigo mismo, con los demás, con la familia, en el trabajo, cómo vives la angustia, cómo vives la ansiedad, etcétera, ¿no? De tal manera que ese tipo de información se denomina radiografía psicológica. Es importante que la persona sepa quién es ella psicológicamente delante de esa adversidad. Y al mismo tiempo también a través de unos cuestionarios que se contestan dentro de QRs que lleva el libro, entramos a una fase que es todavía más profunda, que es todo aquello que guarda relación con la morbilidad del cáncer, como es exactamente la recurrencia, los recuerdos, aquel miedo tremendo al hospital, las intervenciones, etcétera, ¿no? Y a esto lo denominamos resonancia psicológica. Una vez establecido esos criterios de saber quién eres tú, te vas a dar cuenta cómo estás respondiendo en lo que es tu estado de salud física y psicológica del bienestar, el rendimiento diurno y el descanso nocturno. Bien, a partir de ahí, entonces entras a practicar el método que tiene una duración de 14 días, entonces cada día tiene unas tareas determinadas, y en una primera fase es una fase que consiste en la estabilización emocional. Es decir, la finalidad de esa primera fase es de preparar al cerebro para poder abordar esa situación traumática en la que lleva viviendo ya pues el tiempo desde que ha sido diagnosticado y después la superación y la instalación en el pensamiento. Una segunda fase que la denominamos reintegración del trauma posoncológico. Esto consiste en reintegrar, es decir, en dar normalidad al miedo, al temor, a la angustia, a las recurrencias, etcétera, transformándolo en un estado de energía vital, es decir, transformar los sentimientos negativos en sentimientos positivos. Y finalmente, una tercera fase que se denomina comunicación introspectiva. Esta es una fase de consolidación sobre el método, porque en ella lo que vienes a practicar es cómo hablas tú, cómo son los monólogos que tú tienes con tu cuerpo, con tu pensamiento y con tu energía. En este sentido, todo ello se hace a través de ejercicios de audios que están grabados y que se puede repetir cuantas veces se precise o se requiera.
la persona llega a entender y a saber quién es ella realmente delante de su situación. Y luego, otra de las ventajas que tiene el método es que de manera automática conecta contigo y a los 3, a los 6 y a los 12 meses te vuelve a pedir que realices otra vez esa fase previa de saber quién eres tú psicológicamente, quién eres tú en ese concepto más profundo de la morbilidad oncológica, de tal manera que estás viendo cómo es tu progresión, tu avance, y al mismo tiempo estás viendo también cómo se mantiene en el tiempo. Este sería, explicado de una manera muy grosso modo, en qué consiste este método. Muy sencillo, es una autoaplicación que el libro te lleva a que seas tú, a que descubras el terapeuta que todo ser vivo, toda persona, llevamos dentro. Un método que ya se ha puesto en práctica y que ya ha habido personas que lo han probado. Sí, este método parte de un intento de tesis doctoral que hice hace más de 20 años en la Universidad Pontificia de Salamanca y que no me fue posible llevarlo a término porque era imposible agrupar a 60 mujeres, en ese caso eran mastestomizadas, que tuvieran la hegemonía que tienen que tener para realizar una tesis doctoral. Entonces fue a partir de ahí donde comencé a trabajar con este método en un plan individual. Ya eso fue autorizado por el doctor Fernández de la Universidad Pontificia de Salamanca, quien me dijo, pues dedícate a hacer casos únicos. Y los casos únicos los he estado haciendo en la consulta, en charlas, en conferencias, en cursos, etcétera, que he venido dando. Por consiguiente, mirando el archivo que tengo, superan las 4.000 personas que se han podido beneficiar de este método que implica otros elementos traumáticos que no solo son el cáncer, como accidentes de tráfico, en este caso ahora que estamos viviendo el virus, por ejemplo, el coronavirus, etcétera. Precisamente por traerlo a esta actualidad al coronavirus también sería útil para intentar ayudar a todas aquellas personas que están atravesando el coronavirus o que ya lo han superado y que se encuentran con ese otro miedo. Efectivamente, porque este método tiene un ejercicio que está, este método quiero decir, para este libro concreto, para superar el cáncer después del cáncer, hay un ejercicio de audio, solo uno, que te pide que hagas un reconocimiento de aceptación y compromiso conforme tú eres una persona que has tenido cáncer. El resto de los ejercicios, que son 6 más, esos ejercicios conducen a la persona a superar el trauma. Y el trauma no hablándote de cáncer, sino hablándote de las consecuencias que el cáncer te deja. Que esas consecuencias son la angustia, la ansiedad, el temor, los miedos, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo tú en tiempo real, te das cuenta cómo se modifica la actitud interna, interior de tu cuerpo, cómo sientes la bondad en tu cuerpo, cómo sientes el bienestar, mejorando, como he dicho antes también, el estado de salud física y psicológica del bienestar, el rendimiento diurno, pero el rendimiento diurno no en el sentido solo laboral, sino el rendimiento diurno en el sentido de la relación, en el sentido de la comunicación, en el sentido de tú mismo, contigo mismo. Y luego algo muy importante también que yo he encontrado en estas personas es que se les regula el descanso nocturno, es decir, dormir con más normalidad, con más tranquilidad. Nos comentabas, más de 20 años de trayectoria recogidos prácticamente en este libro, pero ¿cuándo llega? ¿Cuál es el día en el que decides voy a escribir un libro y voy a plasmar todos estos hallazgos, todo este trabajo y lo voy a plasmar en un libro? Pues en esto ha tenido mucho que ver, y a quienes se lo agradezco infinitamente, ha tenido mucho que ver los pacientes que he tenido. Han sido ellos el compromiso que yo he adquirido para con estas personas, porque para mí me daba una cierta pena que esta parte, que entiendo que es una parte ya de recta final hacia lo que es mi carrera como psicólogo y experto en neuropsicología clínica, pues llevarme este conocimiento, o sea, que este conocimiento no lo plasmase. Y también ha sido a petición no solamente de los pacientes, sino también de otros profesionales de la salud,
que cuando se han enterado, cuando han visto los resultados, las respuestas que estos pacientes han tenido, cuando luego han ido a sus consultas, por ejemplo en el caso de médicos oncológicos, en el caso de enfermería, donde se encuentran con pacientes que dicen, bueno, yo desde que estoy haciendo este método, estoy haciendo este seguimiento psicológico, para mí la vida ha cambiado, la vida es otra, es de otra manera. Entonces es en ese sentido donde he tenido una gran suerte de poder decir sí, ahora lo hago yo. Y esto también tengo que agradecer muy extensamente a la doctora Elena Filipovic, que es quien prologa este libro, es médico oncólogo del hospital de Ávila, quien me han remitido pacientes en esta situación y son ellos testigos también de lo que han visto. Y también a otros profesionales de la salud, como han sido no solamente los propios enfermos, sino profesionales de la salud, como es el caso de Marisa Gálvez, que es una enfermera que te ha aportado unas ideas que se han plasmado de manera muy eficaz en este libro. Entonces, no solamente es la idea y no solamente es la parte, como te diría, la parte profesional, es la parte humana. Tiene una carga de parte humana extraordinaria, es decir, en este libro no te sientes tú solo. Este libro te acompaña el terapeuta, que en este caso soy yo, y te convierte en terapeuta, que puedes hacerte tú con este libro y por todo lo que vas a encontrar en él. Antolín, ¿qué mensaje, qué consejos podrías mandar a todas aquellas personas que han superado el cáncer, pero que sin embargo se encuentran en esa dura batalla de que el cáncer pues está precisamente en su pensamiento? El cáncer, vamos a ver, el consejo que se puede dar, si es que se pueden dar consejos, pues dar consejos es muy difícil. Yo llevo ya muchos años en la vida y he dado muy pocos consejos, y a mí también me han dado pocos y me enseñaron a decir, dar un consejo es complicado, es difícil. Pero sí, en este caso, sí me atrevo a decir que el consejo fundamental es que la persona acepte su realidad. Eso no quiere decir que se conforme, pero que acepte su realidad y que ponga en funcionamiento pues todos aquellos mecanismos que la persona dentro de sí tenemos. El ser humano tiene un poder natural de curación, curativo, que en el momento que sabes acceder a él, porque técnicas o herramientas como las que encuentras en este libro te van conduciendo, efectivamente lo puedes hacer. Aceptar y entender, como he dicho en otro momento o en otros momentos, que las cosas no ocurren porque sí, siempre hay un motivo. Es decir, ¿por qué enfermamos? Pues vamos a mirarlo desde otros puntos de vista, no solamente la enfermedad como tal, que luego a veces nos hace sentir mal, sentimientos de culpa, por decir, bueno, es que yo quizás me he pasado, he hecho excesos en la vida, comiendo, bebiendo, etcétera, ¿no? Y luego te sientes culpable. No, mira, las cosas llegan para darte otros mensajes. Tenemos que saber leer en esos mensajes nuevos que nos trae una enfermedad. La enfermedad siempre trae cosas que también son buenas, de las cuales podemos aprender. Pues yo los consejos que doy es la aceptación personal, el entender que siempre es por algo lo que está ocurriendo, y en el caso concretamente de superar el cáncer, después del cáncer, la esperanza de vida, la esperanza de vivir, la esperanza de la alegría, de la motivación, etcétera. Antolín, pues muchísimas gracias por estos consejos y sobre todo muchísimas gracias por este trabajo que se puede plasmar a través de este libro. Muy agradecido a vosotros. Pues ya estamos de vuelta y lo prometido es deuda, y les prometí que íbamos a hablar precisamente de libros. ¿Y con quién? Pues como siempre con nuestro experto Pepe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Importante, vamos a comenzar hablando de ese próximo viernes 13 porque es el Día de las Librerías. El Día de las Librerías, exactamente, un día que puede llegar a ser un día fantástico, maravilloso, que estamos esperando, pero este año muy extraño, debido a la pandemia, a las circunstancias que estamos viviendo, pues todos los años tenemos preparadas distintas actividades, tanto de conciertos como de presentaciones o firmas, y sin embargo este año pues va a ser como, vamos a seguir dando el 5%, que es como un poco el aliciente, ¿no?, que queremos transmitir a los lectores para que se acerquen a las librerías a ver las novedades, pero actos va a haber prácticamente ninguno.
¿Un día de las librerías que todos los años suele ser por estas fechas o que viene retrasado por esta crisis del coronavirus? Sí, no, es por estas fechas, sí. Siempre, la verdad es que mezclamos, o sea, confundimos algunas veces el día del libro, que es el 23 de abril, y luego ya llevamos unos cuantos años haciéndolas en noviembre. Suele ser justo a mediados de noviembre. Es el viernes justo antes de mediados, o sea, el año pasado fue el 11, este año es el 13, según como lo que vaya diciendo prácticamente la Asociación de Libreros a nivel nacional. Pues sin actos, pero nos vamos a quedar con ese lado positivo, que es ese 5%, que siempre viene bien para ir haciendo alguna compra. Y ahora te toca a ti proponernos algunos libros para poder ir eligiendo. Sí, pues algunos libros que además son libros muy importantes, o sea, son libros que estábamos esperando. La verdad es que, aparte de las circunstancias que estamos viviendo, con esa inquietud que tenemos de que no sabemos si vamos a poder seguir trabajando, ¿no? En estas últimas semanas estamos recibiendo novedades importantísimas. O sea, hace unos días presentamos el último libro de Ken Follett, la precuela de Los Pilares de la Tierra, el último de Pérez Reverte, ahora acaba de salir Gómez Jurado, el Premio Planeta. La verdad es que el que no se motive para comprar ahora un libro que le apetezca leer y dice, jolín, me apetecía, o sea, son libros títulos muy atrayentes. ¿Y el premio de ello, precisamente? El Premio Planeta de Eva Saez de Urturi, una de las escritoras que se puso de moda hace unos años, cuando empezaron a hacer las trilogías estas de asesinatos ambientados en ciudades, igual que el Guardián Invisible, ¿no? que transcurría en el Valle del Bazán. Eva Saez de Urturi creó una serie de novelas ambientados en Vitoria. Ella es de Vitoria y bueno, pues enganchó muchísimo, escribe muy bien, o sea, escribe de los libros que tienen mucha acción, que pasan muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Y aquí en el Premio Planeta nos transporta a la Francia del siglo XII, a Aquitania. Y es una novela histórica, pero con esos tintes de novela negra, ¿no? Es la historia de Leonor, su padre viene hacia el Camino de Santiago, que es el conde de Aquitania, que es como la persona más poderosa de Francia, y bueno, aparece muerto en Santiago al llegar al hacer la peregrinación a Compostela, y ella cree que la han asesinado, que la ha matado el hijo del rey de Francia, que es Luis VII. Entonces decide casarse con su hijo para vengarse. Y justo el día de su boda aparece muerto el rey de Francia. Entonces, entre Leonor y Luis VI deciden investigar a ver por dónde van los asesinatos y tal. Bueno, resumiendo, una novela muy entretenida, policíaca, muy bien ambientada, Aquitania, Francia, y de aventuras, acción y de estas novelas finitas y trepidantes. Y que lo tenemos que leer para localizar ese árbol genealógico que nos has planteado. Exactamente. Y de un Premio Planeta nos vamos a un finalista. Sí, el Sandra Barneda. La verdad es que es de los finalistas. Normalmente con los Premios Planeta, en estos últimos años, la gente te va comentando y dice, pues a mí me ha gustado siempre más el finalista. Yo la verdad es que con el premio a lo mejor me he aburrido, como el año pasado, que fue Javier Cercas y tal. Y bueno, Sandra Barneda pues un poco va a pasar como estos últimos años, ¿no? Quitando que Aquitania yo creo que va a triunfar porque tiene todos los ingredientes de ser una novela, pues eso, prácticamente la novela de las Navidades. Sandra Barneda es más intimista, es una historia más personal, con mucho sentimiento, ¿no? Es la historia de una chica, la protagonista, que acaba de fallecer su madre, y ella tenía puesto como en sus últimos deseos, ¿no?, un punto donde querían que esparcieran las cenizas. Tiene que volver al pueblo, la protagonista de la novela, Cristina, y allí se reencuentra con su padre, que lleva muchos años por problemas familiares sin verse con él ni hablarse. Aparecen unas cartas que dejó escritas la madre. Entonces esas cartas prácticamente es lo que remueve prácticamente la existencia vital de los protagonistas, de la hija y de su padre. Curiosamente la novela transcurre en 49 días, que son los que, según la tradición tibetana, transcurre lo que es el alma, o sea, en reencarnarse el alma, y son los 49 días que transcurre la historia. Es una novela para tener un paquetito de Kleenex al lado, porque hay momentos que transmite mucha emoción. Una novela para emocionar. Y de Sandra Barneda nos vamos a una trilogía, a por el tercer volumen. A por el tercer volumen. Empezamos con La Reina Roja, La Loba Negra y El Rey Blanco.
La verdad es que Juan Gómez Jurado es un chico joven, un chico joven que puede tener cerca de los 40 años y ha triunfado. Joven. Ha triunfado, ha sorprendido muchísimo en lo que es en el mundo de la literario, de las librerías, y la verdad es que El Rey Blanco teníamos una lista de reservas como hacía tiempo que no pasaba en las librerías, porque antes sí que es verdad que salían las tiradas, las ediciones como muy justas, entonces la gente nos reservaba los libros. Ahora ya prácticamente no pasa casi nunca, no pasan momentos, pues alguna saga tipo la de Crepúsculo, sagas así muy puntuales, y con Rey Blanco la verdad es que nos ha pasado, teníamos un montón de reservas para sus seguidores y bueno, pues es la tercera parte en la que Antonia Scott, la protagonista de la trilogía, nos desvela quién es el Rey Blanco, qué pasa con la loba. O sea, la verdad es que es el desenlace de los tres libros. Gómez Jurado, un poco como Urturi, como hablábamos antes, lo que ha conseguido es hacer una literatura muy ágil, muy rápida. O sea, son libros que desde el principio empieza pasando algo. Siempre hay algún asesinato, un secuestro, como es en el caso de esta novela, que secuestran a John, que es como el compañero de Antonia, la protagonista, que es una persona con don tanto psíquicos como físicos, es una persona muy preparada, ¿no? Y bueno, empieza con ese secuestro y a partir de ahí es mucha acción, capítulos muy cortitos, que es lo que produce ese ansia, ¿no? de querer más y más y más hasta ver cómo termina la historia. 3 superventas que van directas a triunfar de cara a las Navidades, pero vamos a por la cuarta propuesta, que ¿quiénes son los protagonistas? Pues los protagonistas, la verdad es que es una novela que la quería presentar porque a mí me ha sorprendido muchísimo y está gustando mucho. O sea, es una novela que lleva 3 semanas en la librería y lleva 3 ediciones. O sea, es una novela en la cual los protagonistas son 4 personas, 4 octogenarios que viven en una residencia y se juntan los jueves, un día a la semana, para hablar de asesinatos, de crímenes. Pues uno de ellos ha sido psiquiatra, la otra ha sido enfermera, hay una persona muy enigmática que no habla de su pasado, hay otro que ha sido como una persona de estas radicales muy comunista, ¿no? Y esas 4 personas se juntan para desentrañar asesinatos del pasado y se encuentran en una de sus rutinas de las reuniones que les comentan que va a haber una ampliación en unos terrenos que está al lado de la residencia donde viven, donde hay un bosque precioso y un promotor quiere arrasar el bosque para crear una segunda residencia. Y ese promotor aparece al día siguiente muerto en su casa con un golpe muy fuerte en la cabeza. Entonces es el momento perfecto para estas 4 personas, en lugar de fabular con lo que ha pasado en el pasado, coger manos en el asunto y ponerse a investigar sobre el asesinato real de este promotor. Es una novela que te lleva, lo estás leyendo con una sonrisa. O sea, lo estás leyendo, es muy divertida, es trepidante, divertida, con mucha ironía, ¿no? del poder que tienen las personas, que parece que hablamos ya de personas octogenarias y ya prácticamente no valen para nada. Pues aquí nos demuestra, nos da a entender el poder y la buena fe que pueden llegar a tener. Pues un libro obligatorio que tenemos que leer y además desde aquí pues ese homenaje para todos esos abuelos que en estos momentos no lo están pasando muy bien. Eso y tenemos que acabar esta sección tan especial recordando ese viernes 13 con las librerías y con un libro precisamente dedicado a ellas. Exactamente, la librería. Es un homenaje al Día de las Librerías y a la librería en sí que como todos los comercios pues estamos en una circunstancia complicadilla. Y bueno, pues en esta novela es el reflejo de la dificultad, ¿no? que tiene. Aquí estamos hablando, es una historia que transcurre en Inglaterra en 1900 más o menos. Las dificultades que tiene una persona para abrir una librería, ir en contra de la sociedad, de los caciques del pueblo, y es una lucha constante, ¿no? por sacar su idea, su pasión que tiene por los libros,
sacarla adelante. Es una novela, es una joya, o sea, es una joya. La verdad es que es una escritora Fitzgerald que empezó a publicar a partir de los años 60, o sea, fíjate que prácticamente ya es casi cuando te vas a retirar, ¿no? Los grandes escritores, pues a los 60, pues aquí ella empezó a publicar a partir de cuando tenía 58 años, y bueno, pues en esta librería es un homenaje a todas las librerías, y sobre todo yo creo que a la obstinación de sacar adelante tus sueños, tus deseos, y conseguir lo que en un momento dado se te enciende una lucecita y dice, a mí me gustaría tener una librería. A nosotros nos pasa muchas veces cuando viene la gente a la librería, jolín, qué suerte trabajar en una librería, cómo me gustaría, yo siempre he soñado con tener una librería. Pues aquí esta protagonista nos demuestra que es posible. Pues también desde aquí todo nuestro apoyo a los libreros, que tampoco son buenos momentos. Como siempre, rápidamente, Pepe, te tienes que quedar con uno, ya sabes que levanto un poco la mano contigo y que te dejo hasta dos. Pues yo me voy a quedar con los dos últimos, que yo creo que nos viene bien tener una sonrisa, levantarnos y disfrutar un poco de la literatura y del humor, sobre todo eso, como bien dices tú, un homenaje a nuestros mayores, y luego la librería, que es una novela, es una delicia, que es pura literatura y a la vez transmite mucho la pasión por los libros. Pues muchísimas gracias, como siempre, Pepe, y tú nos has propuesto estas 5 propuestas y yo te voy a proponer que vayas a la Alhóndiga porque hasta el próximo 29 de noviembre pueden disfrutar de la exposición Segovia Vacía. En esta exposición vamos a ver una Segovia monumental, vacía por el momento que vivimos en esos meses de marzo y abril, y a su vez pues unas fotografías también de un poquito la vida que también había durante esos meses, de los aplausos en los balcones, de los sanitarios felicitando a los cumpleaños, en definitiva muy poquito, porque la verdad es que había muy poquito. Impone mucho y tiene muchas sensaciones, o sea, es una sensación como si dijéramos agridulce porque estás disfrutando de hacer esas fotografías que siempre has querido hacer, de que no te moleste nadie, que esté pues como tú quieres, ¿no? Incluso buscando ese cielo que podemos ver en estas fotografías, esas nubes, ¿no? Que también le dan mucha importancia, y a la vez el agrio, pues la pena y el sentimiento de vacío que tenías, ese ruido que no era ruido, que era silencio total. O sea, era una sensación un poquito extraña, incluso hasta de miedo algunas veces. A mí me llamó muchísimo la atención el poder, como fotógrafo que soy, el poder captar esas imágenes sin gente, ¿no? Yo soy un habitual de estos paseos que vamos a ver aquí ahora mismo, y siempre está pues lleno de gente, lleno de vida, lleno de turistas. Entonces, bueno, pues el simple hecho de poder fotografiar esos mismos rincones que pasas todos los días sin gente, pues la verdad que me atraía mucho. Y también me atraía mucho pues como un tema histórico, porque esperemos que no se repita nunca más. Y principalmente era eso, luego pues había que darle un poquito una salida. Entonces, qué mejor salida que hacer una exposición y que la gente lo pueda ver también. Marzo y abril, o sea, en esos 2 meses, y de esos 2 meses en unos poquitos días, porque claro, o sea, tampoco era cuestión de estar todos los días haciendo lo mismo, o sea, estaba hecho y ya está. Sí que se repitió alguna, porque bueno, he utilizado distintos tipos de máquina por darle pues alguna fotografía pues un poquito más su importancia, ¿no? Pero o sea, la verdad que salí pues 4 días. Desde la avenida del Acueducto, pasando por el Azoguejo, lo que conlleva el Azoguejo, con el Postigo, calle Cervantes, calle Real, Juan Bravo, Plaza de las Sirenas o San Martín, Plaza Mayor y algunas calles así más principales, pero no hemos querido tampoco meter mucho porque la verdad que teníamos que meter todas. Luego también te vas a encontrar con José Zorrilla, Puente Mortivida y Ezequiel González. Pero vamos, no se han metido más porque tampoco cogerían, pero principalmente es la Segovia monumental.
blanco y negro es una decisión que casi el tema lo da, o sea, ese misterio, ese tenebrismo que tenía Segovia en esos meses, pues la verdad es que llamaba a hacer fotos en blanco y negro, aparte de que a mí el blanco y negro particularmente me seduce mucho. Para mí era muy significativa porque yo siempre he buscado un poquito este tipo de fotografía. De hecho tengo varios proyectos y entre ellos entra uno de estos, que son los reflejos. Y bueno, pues es la calle Real, en la Casa de los Picos, y era un reflejo que si le ves que parece asimétrico total, y bueno, pues le vi como cartel y como foto principal, pues espectacular. Pues hasta aquí el programa de hoy, pero ya saben que ahora les dejo con lo mejor de la videoteca. Nosotros volvemos mañana aquí en 8 Magazine a la misma hora de siempre. Disfruten de la tarde. Hasta mañana. Verás, cuando aquella mañana terminó de recortarse la barba frente al espejo, se dio cuenta de que el lado izquierdo le había quedado un poco más alto que el derecho. Era apenas imperceptible, pero él era muy perfeccionista para su barba. Así es que decidió recortarse el lado izquierdo dejándolo un poco más bajo que el derecho, por lo que se tuvo que recortar el derecho dejándolo un poco más bajo el izquierdo, por lo que se tuvo que recortar el izquierdo. Llegó un momento que no tuvo más remedio que afeitarse la barba entera. Desde aquel día tiene pánico a recortarse las uñas de los pies. De castillos, a la derecha, a la izquierda, Ibiza, Se llama Asti, Félix Villar, Calatayud, un Castilla, aunque se le conoce más por Félix Alba, hasta que lleguéis el a un nombre con el que sitio desde pone hace más de bienvenidos y 10 bienvenidas años a Alicante. recorre el país contando Ahí no me historias. Porque yo vivo en un pueblo. Hay una parte romántica en mí que dice que tú no eliges la profesión, que es la profesión la que te elige a ti. Pero la verdad es que a mí me parece maravilloso recuperar la palabra, mirar a los ojos a la gente cuando habla y jugar con la imaginación, la fantasía y la posibilidad de sentir. Llegaréis un cartel que pone bienvenidos y bienvenidas a Alicante, que ya os sonará porque lo habéis visto antes. Pues ya os habéis pasado, porque yo vivo antes de llegar a Alicante según vienes desde Murcia, o sea que tenéis que volver otra vez a la misma rotonda, dar la vuelta y coger la misma autovía en sentido Murcia. Hasta que lleguéis un cartel que pone bienvenidos y bienvenidas a Crevillente. Ahí vivo yo. Bueno, en el cartel no, yo vivo en el pueblo. En el pueblo tampoco, vivo en la montaña que hay detrás de Crevillente. Un buen contador de historias yo creo que es el que desaparece cuando cuenta y deja que la historia aparezca en el escenario y en las miradas de la gente que está escuchando, ¿no? Un buen contador de historias es el que está por detrás de la historia, simplemente es la voz que cuenta y es el que conecta con la gente, el que... La gente llega un momento que no se preocupa si lo que está escuchando es verdad o es mentira, simplemente lo está disfrutando. Y empezó a contarle una historia Félix Alba era uno de los narradores invitados en esta octava edición del Festival de Narradores Orales de Segovia, un festival cargado de la magia que traen consigo las palabras. Al reírse, la palabra fue lo primero y a partir de ahí hacemos un uso a veces un poco plebeyo, ¿no? Un poco avillanado de la palabra para decirnos insultos, para usarla en un sentido utilitario, pero tiene esa capacidad mágica también que nos hace soñar y nos lleva por otros mundos y nos crea ilusiones y cuando estamos frente a un buen narrador que tiene esa capacidad de sacarnos de lo cotidiano y llevarnos a esos mundos, pues ahí está esa capacidad de... Me voy a tener que ir de un momento a otro. De hecho, yo creo que es algo viejo, ¿no? Cuando ella terminó en los trabajos comunitarios, cuando sobre todo las mujeres se ponían de acuerdo para estar juntas, no solo para ayudarse, sino sobre todo para contar mientras estaban trabajando. Los hombres en las tabernas no iban a beber. Es absurdo pensar que estaban allí bebiendo y bebiendo. Bebían, pero sobre todo contaban historias. En las bodegas ha ocurrido lo mismo, en las solanas de los pueblos, en los lavaderos donde iban las mujeres, y en realidad somos vehículos parlantes. Y lo que pasa es que a veces hemos hecho un uso abusivo de la palabra, pero cuando se utiliza para contar algo mágico, entonces todos nos transformamos, también los que escuchan. Si en origen el festival tan solo tenía un escenario, el patio de la casa de Andrés Laguna, con el tiempo ha ido creciendo y no solo ha hecho que la poesía también cuente en el patio de la Casa Museo de Antonio Machado, sino que además ha acercado hasta los barrios el mundo del cuento a los más pequeños. ¿Os gustan los cuentos? Sí. ¿Y a ti qué te parecen los cuentos?
Bonitos. ¿Y os han contado cuentos alguna vez? Y muchos. Pues el de la Caperucita Roja, el de el lobo y la liebre, los 3 cerditos, la casita de chocolate, el gallo Quirico. A los niños ya hay que iniciarles desde cuanto más pequeños mejor, en las lecturas, en las narraciones y en todo. Así se aficionarán y después pues progresarán. Primero progresarán mucho en el colegio, en las clases y todo. Y después se sueltan mucho ellos también, porque se fijan, se suelen quedar con la idea que han oído aquí y luego lo repiten ellos mucho cuando tienen que hacer en el colegio las redacciones y los cuentos. Me parece estupendo. Los niños no solo escuchan, sino que además ellos saben contar sus propias historias. Un día se fue, como iba a la boda de su tío Perico, entonces se puso un traje lleno de plumas muy rico, tan precioso, que vio un gusano en el barro y se le comió. Y luego vio lechuga, ¿me puedes limpiar en pico? Antes dime, ¿dónde está gusanito? Aquí estoy, en la barriga del gallo Quirico, que me lleva a la boda de su tío Perico. ¿Has visto? Me han dicho Quirico. Toma, límpiate tú en pico. Se fue caminando y se encontró a un conejo. Conejo, cómete a lechuga, que lechuga no me ha querido limpiar en pico, que voy a la boda de mi tío Perico. Antes dime, ¿dónde está gusanito? Aquí estoy, en la barriga del gallo Quirico, a que voy a la boda de su tío Perico. Pues de la cebra Camila. Pues como la cebra era muy pequeña todavía, no podía salir sola, tenía que ir con su madre. No la hizo caso y se fue, y después pues se perdió los rayos, el pijama, y después llegó las líneas también, pero yo lo llamo pijama. Pues y después vino un ratón y dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que con el viento malo me ha robado mis cintas. No llores, y te daré una línea una línea de mi piel. Y después le quedaban 4 lágrimas, y después pues preguntó por la serpiente, y después dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que el viento vampiro me ha robado mis líneas, y pues yo te daré una línea de mis colores. El perro abrió su boca y dijo: Da gusto escucharles, ¿verdad? Pues seguro que después de escuchar a Feliz Salvo sabrán alguna historia más. Bueno, nosotros también, o aquí os coméis las cosas vivas. Yo para adultos, por ejemplo, la mayoría de lo que cuento y todo lo que voy incorporando nuevo al repertorio ya es mío. Ya son historias que voy creando, y las voy creando, pues yo con la palabra voy viajando por todo el país y por fuera también. Y entonces voy cogiendo pues pequeños datos, pequeños rasgos para crear historias, ¿no? Y para niños, de los libros, de los álbumes ilustrados que se van editando, pues después de una dura selección, pues ahí elijo las historias que voy contando. Ten en cuenta que les estás mirando, ¿no? Entonces estás viendo si les está gustando, si no, qué tipo de humor, qué tipo de vocabulario. Y luego la historia siempre es única, la vas contando y la vas adaptando al público en ese momento que estás escuchando, ¿no? Entonces son muy distintas, sí. Cambia mucho, depende de dónde lo cuentes a la historia. Y eso siempre te iré al carácter. Y le dijo: mamá, ¿me dejas ir un poquito más allá de donde me dejas ir siempre? Y la madre desde arriba le dijo: venga, un poquito más allá, pero ni se te ocurre ir al final del bosque.
Y la niña dijo, no, yo al final del bosque no voy, al final del bosque no voy. Y echó a correr. Y corrió, y corrió, y corrió, y siguió corriendo, y corriendo, y corriendo, y a los 3/4 de hora dijo, leñe, qué grande que es el bosque, y siguió corriendo y corriendo hasta que sin querer llegó al último árbol del bosque. Y después del último árbol del bosque encontró algo que ella nunca había podido imaginar. Después del último árbol del bosque encontró la ladera de una montaña. En la montaña una casa, en la casa una ventana y en la ventana una luz encendida. Sí, yo creo que se está estabilizando la narración como espectáculo, porque realmente la narración como cuento familiar, yo creo que nunca se ha dejado de hacer. Sí que ha habido como una merma y ahora se está recuperando, y sí que se está estabilizando el espectáculo de narración, ¿no? El reunirse un grupo de gente para disfrutar escuchando historias. Así que se ha hecho un hueco, por suerte, y vamos, hay bastantes espacios ya en toda la península y las islas donde se pueden escuchar historias cómodamente. Decir por los demás, pero tenéis razón. Subió por la ladera de aquella montaña, llegó hasta la casa, se acercó a la ventana y pegó su cara en el cristal para ver qué había dentro de aquella casa. Y vio algo que ella nunca había podido imaginar. Dentro de aquella casa había una mujer seca como una ciruela seca. Había una mujer que más que ojos parecía que tenía 2 cabezas de ajos. Una mujer que más que una mujer a la niña le pareció una bruja. Así es que la niña cogió aire y dijo... ¡Guau! Y la niña se dio media vuelta y echó a correr montaña para abajo, y tanto corrió que casi se le quedan las coletas mirando por la ventana. Pero como las coletas se asustaron un montón, se agarraron en la cabeza de la niña y bajaron con ella corriendo. Cuando la niña llegó al primer árbol del bosque, que antes era el último, pero a veces la vida da estas vueltas, ya lo veréis, pues la niña se quedó parada, porque escuchó cómo la puerta de aquella casa se abría. Estos fueron los cuentos para los más pequeños. Por la noche, Feliz Salvo cambió de escenario de público. Del jardín botánico se trasladó hasta el patio de la casa de Andrés Laguna para contar otro tipo de historias. Y me llevó pues a la persona que daba respuestas a las preguntas que no tenían respuesta, que era el cura párroco en aquella época. El cura, después de examinarme, que tampoco voy a entrar en detalles, dijo a mi madre que yo era una persona de alma inquieta. A mi madre la dejó más tranquila, pero yo seguía igual de nervioso. Este valenciano cuenta mirando a los ojos de quienes le escuchan. Dice que no sabe hacerlo de otra manera. Utiliza su voz y la expresión de su cuerpo para seducirlos y que se dejen llevar por sus historias. Historias sencillas pero cargadas de emociones, como las que contó en su vida, entre ellas la de su primer beso, en pleno despertar de la adolescencia, con la que consiguió dibujar en los rostros de quien allí se encontraba la mejor de las 7 u 8 sonrisas. años después se volvió a abrir la puerta, todos miramos, y ahora sí, era ella. Sara, con su pelo por fuera. Ella paseó su mirada entre la gente y cuando cruzó su mirada con la mía yo le hice así. Porque soy tímido, realmente quería hacer así. Pero entre la timidez y un desodorante nuevo que había probado, chicos, se me habían pegado los pelos de los sobacos y yo no me olvidaba. Muy reducido. Ella sonrió, vino hacia mí y me dijo, hola Félix. Y yo pensé, ¿se sabe mi nombre? Normal, porque éramos compañeros de clase, pero yo estaba enamorado. Y de repente sonó una canción lenta. Entonces ella me miró y me dijo, ¿bailas? Y yo pensé, mira, me ve así gordico y quiere ver si estoy ágil y todo eso. Y entonces estaba yo dispuesto a salir a aquella sala y lanzar una pierna y luego ir a recogerla porque el baile nunca fue lo mío. Cuando de repente una neurona que tengo espabilada pero no localizada le dijo al resto, que no le está diciendo que baile él solo. Le ha dicho bailas, pero para bailar juntos. Y las otras neuronas la miraron y dijeron, pero chica, ¿cómo para bailar juntos? Le ha dicho bailas, ¿entiendes? Bailas tú. Le ha dicho, ¿quieres que bailemos? Salimos a bailar, me sacas, te saco, bailamos. Bailas, hay una distancia gramatical. Sara, ¿qué me estás diciendo? ¿Que baile yo solo o que bailemos juntos? ¿Eh? Ella me miró y me dijo, tonto. Yo dije, bueno, tonto. Oye, estás enamorado y te suena todo bonito. Y empezamos a bailar. Ya sabéis un poco cómo va esto, ¿no? Al principio corre el aire entre un cuerpo y el otro, vamos a bailar. Y de repente ella dio un paso hacia mí y dije, mira, se ha confundido. Yo di un paso para atrás. A lo del pico volví a dar otro paso, dije, mira, es un poco terca, no pasa nada, yo para atrás. Llegó un momento, claro, que mi cuerpo llegó a una pared, mi espalda se quedó pegada a la pared, ella dio un paso hacia mí, yo me quedé ahí, que no podía echar para atrás, volví a dar otro paso hacia mí y yo pensé, no entiendo dónde quiere ir, que yo soy de materia y a través de mí no puede pasar a ningún lado. Se quedó ahí pegada como si lleváramos velcro los dos y de repente ella apoyó su oreja en mi corazón y yo pensé, la tía Cotilla, con todo el cuerpo que tiene para poner la oreja, va a ponerlo justo donde yo guardo el secreto que la amo, se va a enterar de todo. Y cantaba a mi oído diciendo, bésame, con otra voz, ¿no?
bésame mucho, como si fuera esta noche la primera vez. Y dije, anda, mira, la primera. Se ve que Machín no llegó a Cáceres y no sabe esta muchacha que es la última, que no es la primera. Era la versión maxi single, esa que dura 23 minutos 42 segundos. Y estuvo allí, venga y bésame, Félix, dame un beso, que se acaba la canción, chico, bésame, Félix. Y yo dije, qué escucha más creativa que tiene, mira la que maja. Pero se ve que la neurona esa que tengo espabilada, esa noche estaba de guardia o algo, y cuando le iba a decir, dijo, que no es que no se sepa la canción, es que le está diciendo que le dé un beso. Y de repente ella me soltó de un paso atrás y me dijo, lástima, Félix, pensé que yo también te gustaba, pero mira, por lo menos fue bonito mientras duró. Y yo le dije, que en el lenguaje de los tímidos significa, pero muchacha, ¿cómo se te ocurre pensar que no me gusta si yo estoy que no cago de que te vive con el gusto de no cagar, tía, me come pues. Pero se ve que el timidiano castellano en Cáceres no los tuvieron, ¿no? Me dijo, ¿me devuelves el broche? Y yo le dije, claro. Le limpié un poco el pincho, le di el broche. Se ató el pelo, pero no con toneo ni nada. Se hizo así como un burruño, se dio media vuelta y se perdió entre la gente. Y yo me quedé así. Porque me di cuenta de que la besaba esa noche, o igual no he encontrado otro momento en mi vida para besarla. Me decidí, empecé a apartar a la gente. Bueno, realmente solo aparté a los dos primeros, luego la gente me hizo pasillo. Fui donde estaba ella y sin decirle nada la cogí del hombro y le di media vuelta. A ella entera, no al hombro solo. Le puse la mano en la cintura, me abalancé sobre ella y le dije, vengo a besarte. Y ella con la espalda toda tronchada me dijo, me hago una idea. Mis labios se juntaron con los suyos. Yo era la primera vez que besaba, ella también. Aquello hizo ventosa y no había manera de separarse por ningún lado. Yo tuve que hacer así, su cabeza se venía con la mía y donde fuera. A los 7 minutos ella empezó a ponerse como azul. Yo me imaginé azul y dije, mira la pitufina y papá pitufa aquí enrollado. Y con eso me entró la risa y con la risa de aire nos despegamos, ¿no? Recuperamos un poco el tono normal de nuestras caras y volvimos a besarnos. Nuestros labios empezaron a reconocerse, los míos con los suyos, porque los míos se conocen de toda la vida. Y oye, cuando teníamos los labios más que reconocidos, empezamos a intercambiar las lenguas de boca sin soltarlas, que luego es un marro recuperarlas. Como mi lengua era la primera vez que entraba en una boca que no fuera donde ella tenía costumbre de estar, pues tenía mucha curiosidad, y yo con ella, ¿no? Entonces empezamos a tratar de reconocer todo lo que ella tocaba. Un colmillo, un incisivo, un diente de leche que estaba allí como despistado. Entre las muelas encontré un trozo de salami, pero a mí el salami me encanta, o sea que no le diré una... Hubo un momento de beso, no me preguntéis por qué, pues que se interrumpió el beso, ¿no? Entonces separamos nuestras caras con nuestras bocas y yo lo primero que hice fue centrar la mirada, porque cuando no tienes costumbre de tener a la gente tan cerca, es como que bizqueas un poco, ¿no? Entonces la nariz se expande, empiezan a aparecer ojos por todos los lados. Bueno, pues yo centré la mirada y la vi a ella con un gesto tan dulce en su cara, tan sencillo, tan tierno, que dije, bueno, si tengo yo ese gesto en mi cara, yo tengo que estar ahora más guapo que todo. La miré y le dije, chica, te quiero. Ella me miró y me dijo, yo me alegro de estar viva. Y volvimos a besarnos, pero esta vez empezamos a besarnos, como os diría yo, como si aquella lluvia fuera a desplomar aquel tejado de aquella casa vieja sobre nuestros cuerpos. Y no es que nos importara, mira. Empezamos a besarnos como si nos acabaran de decir que nos quedaban 10 minutos de vida y hubiéramos decidido disfrutarlos ella conmigo y yo con ella. Empezamos a besarnos y a besarnos como si el dirigente de otro país decide que nuestro sistema político va mal y viene a salvarnos vete a saber de qué. Empezamos a besarnos y a besarnos. Y aquel beso duró mucho más de lo que he tardado en contaros esta historia. Porque aquel beso, hoy, aún está durando. Yo creo que la historia oficial, seguro que la conocen, porque habla del primer hombre, de la primera mujer, de que ella era muy mala, muy pecadora. Una manzana, la serpiente, ¿le suena? ¿Lo veis? Es que la versión oficial llega a todas partes, ¿eh? Bueno, pues tengo que deciros que nos mintieron. Es actriz, clown y pedagoga. Virginia Aimaz lleva contando historias desde 1984. Historias que llegaron hasta el 8º Festival de Narradores Orales de Segovia. Pues son historias que a mí me han movido por dentro, que me han hecho cambiar y que yo he ido cambiando. Algunas son de tradición oral, siempre versiones propias. Otras son historias que he escrito yo, que me he inventado. Y otras son de autores o de autoras. O sea que tengo un repertorio muy variado. Eras un fruto, te pongo por caso, en el paraíso. Madurabas. No te comía nadie, porque ¿quién te iba a comer? Era raro que te comiera. Madurabas y madurabas más. Y había un momento que pesabas tanto de puro madura que te caías. Avisabas, porque era el paraíso y la gente se llevaba bien, ¿no? Avisabas que voy y te dejabas caer. Y oye, fructificabas y
y aquello era otro y más fruto que... y así, que el paraíso era... Lo que ocurre no es que te lo cuente la televisión, es que cuando yo cuento también escucho los rostros de la gente que está escuchando. Entonces sí que creo que hay una comunicación, escucho el aliento, le siento respirar. Y luego las historias en general, cuando se conecta con la oralidad primaria, con la tradición, el peso de la tradición, son puertas que se abren para adentro. Hay un espacio de libertad poética muy, muy intenso, donde te dan instrucciones precisas y preciosas para la vida. Yo creo que eso la gente, sobre todo la gente adulta, a veces piensa que los cuentos son solamente para los niños y las niñas, pero cuando escucha una vez una sesión de adultos, historias para gente mayor, se engancha. Esto crea adicción. A mí me preguntaban a veces en entrevistas que a ver si se puede vivir del cuento, ¿no? Bueno, pues como en otros oficios artísticos, a veces malamente, ¿no? Pero para mí lo que es claro es que yo ya no puedo vivir sin cuentos. Por eso me gusta contarlos y escucharlos también. Y en aquel lugar idílico, un día, por casualidad, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. 3 mujeres y 4 hombres han contado sus historias a lo largo de los 7 días del Festival de Narradores Orales, que este año cumplía su 8ª edición y que, al igual que en las ocasiones anteriores, ha vuelto a ser un total éxito de crítica y público. Un festival que ha llevado los cuentos a los barrios, la poesía a la casa de Antonio Machado y las historias de nuevo al patio de la casa de Andrés Laguna. Oye, que no pasa, que no ocurre, pero va un día y ocurre. Será por tiempo, en la eternidad. Vamos, que las casualidades es un tema de tiempo, de eternidad. Entonces, un día por casualidad cósmica, el primer hombre y la primera mujer se encontraron. Y se miraron a los ojos. Y se miraron a los labios. Y se miraron el pecho. ¡Ay! Sí, se miraron más abajo también. Y entonces el primer hombre tuvo el primer pánico registrado de la historia, porque reconoció a la primera mujer lo suficientemente parecida a él como para ser de la misma especie, pero lo suficientemente diferente como para inquietarse vivamente. Se acercó a la primera mujer, olisqueándola. Aquí a lo mejor os he roto otro mito, otra versión oficial. Teníais quizás una idea de Adán y Eva más contemporánea, tipo Capilla Sistina. Pues tengo que deciros que esto está muy alejado de la realidad. Que el primer hombre y la primera mujer eran más bien tipo Cromañón. Peludo, bajito, una cosa así. El primer hombre olisqueó a la primera mujer bastante rato y después le dijo en Cromañón, pero no os preocupéis que yo voy a traducir. Le dijo, ¿qué? ¿Te han cortado? ¿Qué es esa herida que tienes abierta entre las piernas? El primer hombre, la primera mujer le hubiera dicho que ella no tenía ninguna herida abierta entre las piernas, que no le habían cortado nada, que ella siempre había sido así. Pero oye, es que era el primer hombre que se encontraba en el paraíso por casualidad cósmica y tampoco era cuestión de ponerse antisocial. Así que se cayó. Este fue nuestro primer error, amigas. Ya sabéis, ¿no? Callarnos cuando hay que decir algo importante y luego anda que no hablamos para insustancialidad.
Fundación Colegui. Son niños entre 3 y 13 años. Es el grupo de percusión infantil de La Losa, en donde desde hace 2 años se imparte un taller de percusión afro-brasileña. Es una cosa que nació aquí a través del Lampa, que teníamos que hacer algo con los niños porque no tenían mucha actividad y nada, y esto fue lo que surgió, fue de esta manera que surgió todo. Bueno, la percusión afro-brasileña es una cosa con raíz africana, que hace mucho tiempo que los africanos llegaron a nuestro país, 500 años, y esto fue una cosa que empezó a difundir con los negros, pero eso realmente llegó a pasar a todas las personas residentes que le gustaban el ritmo, como eran todo, porque todo era fiesta y juntaba con la capoeira. Empezó con la capoeira, ¿no? Que había tambores y tal. Entonces, pero ahí se difundió ya, empezó con la bossa nova, con el samba y samba reggae, y eso hizo una mezcla de varios ritmos, como la difusión, como hoy en día te puedes escuchar samba con flamenco, puedes escuchar samba con jazz, puedes escuchar con música indiana, o sea, hay una fusión muy gigante hoy en día y me gusta. Y la música brasileña me parece que es bastante complementaria así, en términos de armonía y en términos de instrumentos, porque llevan muchos instrumentos, entonces me parece, empezar por ahí me parece que es bastante motivador. Desde hace unos años me gustaba mucho la batería y siempre he querido aprender a tocarla. Mi tío tenía una batería y como me gustaba tocar, entonces me he venido. Pues estoy aprendiendo todo tipo de instrumentos de percusión. El djembe, el agogó, el cencerro, el zurdo, varios instrumentos. El djembe y la darbuka. Yo toco el djembe y el agogó. Pues el cencerro. ¿Y cómo hay que tocar? Pues con un palo y tocas como para arriba y para abajo. Pues un djembe es un tambor hecho con un tronco hueco y con un parche de piel de cabra. ¿Y el otro instrumento? El agogó son como 2 campanas, una más grande que otra, unidas por un hierro. Zurdo es madera, cuando tiene un parche arriba y abajo para poder tocar, para que suene. Entonces hay que ponerle algo abajo para que suene mejor la vibración. Yo tengo una mezcla de instrumentos, que es el djembe, que es un instrumento africano de madera, viene de Senegal, de Burkina Faso, que son los primeros. Tengo la darbuka, que es la más pequeña, que es de metal, es egipcia. Tengo las congas, que son los tubanos, que eso ya es afro-cubano. Tengo los zurdos, que son instrumentos brasileños. Durante las clases se establece un diálogo entre profesor y alumnos, eso sí, a través del repenique, un instrumento solista de percusión típico brasileño. Yo hablo con instrumento con los niños, yo no hablo en voz, no grito, no hago ningún tipo de... Hago señas, pero quien corta el ritmo es ese instrumento, es el repenique. O sea, todo está en hablar y contestarme con su instrumento, pero todo a través del instrumento. Diálogo entre instrumentos, no hay diálogo de que yo tenga que hablar. O sea, a lo mejor tengo que hacer la seña que estamos el uno, contar, para cortar, pero quien cuenta todo es ese instrumento.
trabajo que tengo es la coordinación motora. En principio de todo, yo trabajo bastante coordinación motora con ellos, porque como dije, ¿no? Llego aquí y no sabe hacer una palma, no saben hacer palma en el cumpleaños feliz. Pero aquí ya aprenden a no solo hacer la palma, como también aprender a escuchar el compañero a un lado, que está haciendo él la clave, está él manteniendo la clave, y lo demás tiene que escuchar a él y hacer lo que tiene que hacer él también, y tiene que saber dónde siempre está el uno, y a saber entrar y a saber parar, o sea, eso es lo más importante. Entonces hacemos juegos didácticos con pelotas, cosas con malabares, y después empezamos con los tambores, la percusión, cómo aprender lo que es la mano izquierda, derecha y todas esas cosas, ¿no? En función de un profesor. Pues hemos aprendido a tocar percusión afro-brasileña y a escucharnos todos para poder ir con el ritmo, porque si no suena muy mal. Pues a tocar ritmos. A tocar ritmos. ¿Y es fácil o no? ¿O es... Sí, fácil. Sí, es fácil. Tocamos y a veces jugamos. Sí. Nos enseña lo que es aprender a tocar, cómo se ponen las manos, para el djembe, el zurdo, nos enseña para poder tocar una canción. Cada instrumento tiene su fuerza y cada instrumento tiene su manera de poner las manos y el ángulo, la pegada y todo, abierto, cerrado, eso es lo que enseñamos. Aprender a tocar, eso es lo más difícil al principio, y luego ya si sabes tocar te enseña a meterte en lo que es la música y todo, y luego ya es fácil todo. Pues lo más divertido es el djembe. ¿El djembe? ¿Y también has aprendido a tocar el djembe? Sí. ¿O todavía es muy grande? No, tanto no, pero he aprendido. El más difícil, mantener el orden. Los niños, los grandes con tambores ya es difícil, imagínate los niños con tambores. Pero bueno, ya como puede ver, ya están bastante disciplinados y ya saben ya que es una disciplina, y cuando están encima del escenario, pues se nota que ellos saben lo que tienen que hacer y la disciplina que tienen que tomar cuando están perante un instrumento y lo que tienen que hacer. O sea, eso es muy importante. Al final suena bien. A unos les resultará más fácil una cosa y a otros otra, pero de lo que no dudamos es que las clases son divertidísimas. ¿No se les van los pies escuchándoles?
la tercera edición del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León. Carmen París y Natacha Aldas estuvieron en las Noches Mágicas de la Granja de San Ildefonso ofreciendo un concierto en el patio de la Herradura de los Reales Jardines. Que si oye, que si mira, que si fíjate qué cosa, y con esta tontería ya he terminado una estrofa. Carmen París tiene un estilo muy peculiar. Fusiona la jota aragonesa, el flamenco, la música andalusí, el jazz y otras corrientes musicales. Con su primer disco, Pa' mi genio, Carmen vendió 40.000 copias y recibió muy buenas críticas, aunque fue tachada de jotera. Con su segundo disco contestó a todos los que la habían clasificado. Jotera, lo serás tú, fue el título de su nuevo trabajo, con canciones como esta que incluyó en su concierto de la Granja. Ya libré muchas batallas y solté muchas carretas que dicen mientras no hacen. Me enseñaba mi abuelo que si en eso te entretienes no aprenderás a volar. Jotera lo serás tú, jotera lo serás tú. Anda y díselo a tu madre, que a mí no me duelen prendas de cantarte por rancheras o por chotizo en Zulú. Si no hay sensibilidad para captar el sustrato del mensaje musical, pues dedícate a escuchar lo que siempre te ha gustado. Las Noches Mágicas de la Granja continúan el sábado 28 de julio con la actuación de Chucho y Bebo Valdés y el domingo 29 con la ópera Aida. Ahora nos quedamos escuchando otro de los temas que Carmen París interpretó en el patio de la Herradura, un tema de su primer disco titulado En mi pecho. Como si fuera un tesoro, llevo en mi pecho guardados la emoción de aquella
Muchísimas gracias.
Pedraza volvió a iluminarse con la luz de las velas y de nuevo la música se escuchó por todos los rincones de esta localidad segoviana. En esta ocasión fue la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por Alejandro Posada, la encargada de convertir la noche en una velada mágica y musical. La primera parte del programa incluía una obra del compositor Pedro Blanco, Añoranzas, suite española, y la segunda, Una noche en el Monte Pelado, de Mussorgsky, y la obertura 1812 de Tchaikovsky. Esta última pieza es una obra orquestal que el compositor realizó en 1880 y con la que quería describir la victoria de Rusia en las guerras napoleónicas. La obra se estrenó en 1882 en la Catedral de Cristo el Salvador, un templo que había sido consagrado también para celebrar la victoria rusa. Al final del concierto se escucharon las campanas de júbilo por la liberación y los cañones que muestran el avance de las tropas rusas hacia las fronteras del Imperio francés. Por debajo, la orquesta interpreta el himno nacional ruso, Dios salve al zar. Las campanas fueron las de la iglesia de Pedraza y los cañones los de la Academia de Artillería.